Este es el segundo capítulo de Politizando por Terracería. El tema principal que queremos destacar aquí es por qué, si según la oposición en México, el país está en crisis, en llamas, la gente tiene terror, etcétera. Resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 70% de aceptación cuando ganó con un 53%. Es decir, algo está mal explicado, o bien de parte nuestra o bien de parte de la oposición, porque solamente unos tontos seguirían votando a alguien que les está haciendo daño. Sin embargo, hay partes de la historia que la oposición, como diría Don Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme, hay partes de la historia que no quieren acordarse los de la oposición respecto a la violencia que se vive en México, se ha vivido en México, y la diferencia entre el antes y el después. Miren, como les dije la otra vez, la violencia no es exclusivamente de esta etapa, ni tampoco de México, ¿sí? Hay muchas formas de violencia. Una guerra es una violencia. De pronto, en Ucrania, la gente estaba sin más ni más, como cualquiera, y resulta que de la nada, bueno, no de la nada, hay explicaciones que no dan. Se desata una guerra que lleva más de 2 años. Lo mismo ocurre en Gaza, ¿verdad? Y resulta que siempre el que está involucrado allí es Estados Unidos. Hay incluso una canción que se llama El Tío Caimán, que dice más o menos: Tío Caimán hablaba inglés y andaba por todo el mundo, y a cada sitio que iba metía su colmillo inmundo. Qué inteligente esta canción, ¿verdad? Y es muy vieja, es muy vieja. Bueno, lo que sucede en México no es casual. Lo que sucede en México hoy mismo, el día de hoy, 6 de marzo del 24, no es casual. De pronto, unos pseudo estudiantes encapuchados, porque solamente alguna gente dice que son estudiantes, los estudiantes no se encapuchan. Yo fui estudiante, yo fui maestra de universidad y jamás se me ocurrió encapucharme para ir a protestar, ¿sí? Este, Fueron y literalmente rompieron la puerta principal, una puerta histórica, ¿sí? En la puerta principal del Palacio Nacional, donde estaba dando su conferencia el presidente López Obrador. Pero estos hechos no son nuevos. Nosotros en la historia de México tenemos actos de terror, muchísimos. Lo que pasa, hay unos que son más escandalosos que otros, pero la violencia, la guerrilla, los desaparecidos, el encarcelamiento de presos políticos. Hay muchos famosos escritores, pensadores, políticos que estuvieron en la cárcel, ¿sí? Entonces, no es algo nuevo como nos lo quieren hacer creer los de la derecha. Tenemos el caso del 68, el caso del 68, que el rumor también se decía que en realidad el caso de los estudiantes del problema con la UNAM, de la Universidad Nacional, había sido como una salida, porque en realidad lo que estábamos viviendo en esos momentos era un golpe de Estado. Se dijo, pero vayan a saber ustedes. Luego el 10 de junio, perdón, el 10 de junio, nuevamente represiones contra estudiantes. Yo, como estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla, yo también viví en carne propia la situación de que estábamos en la universidad sentados ahí, quitados de la pena, y entraba la policía y nos rociaba con gases lacrimógenos. ¿Por qué? Porque no estábamos de acuerdo con el gobierno que estaba en turno. En fin, pero a pesar de eso, nosotros nunca fuimos a golpear y a matar a nadie, ¿sí? La Universidad Autónoma de Puebla, por ejemplo, sufrió el famoso asalto al Carolino, en donde hubo muertos.
Entonces, la derecha siempre ha sido el elemento para desestabilizar. Siempre ha querido desestabilizar cuando las cosas no están a su favor. Ya les hablamos también de cuando en el 94, en plenos procesos electorales, matan al candidato del PRI y cómo los mismos agentes del PRI y todo el país considera que fueron los del PRI. Pero en ese periodo, en el 94, no nada más murió Donaldo Colosio, fueron varios casos, pero además todos enredados, todos súper enredados, que murió Ruiz Massieu, cuya hija ahora está o estaba en el PRI, que ella en realidad no es Ruiz Massieu, ella es Ruiz nada más, ¿sí? Y ahora estaba, o sea, se le olvidó quién mató a su papá, ¿sí? También mataron a un como arzobispo, ¿sí? También mataron, y obviamente a los que sabían qué había pasado también murieron. En fin, ¿no? En ese periodo fue una inestabilidad tras otra, tras otra. ¿Y qué creen? Pues que en esos momentos que inventan que el famoso chupacabras, ¿sí? Y Televisa y TV Azteca nuevamente en el montaje contra el chupacabras. Entonces de pronto teníamos un chupacabras que nos iba a comer a todos y aparecía por todos lados. Después de eso, pues viene pues un verdadero chupacabras que fue el FOBAPROA, que fue hacer, ¿cómo se llama?, deudas públicas, lo que eran deudas privadas. Entonces siempre que se ha querido, que la derecha ha querido vernos la cara de tontos, nos inventan la violencia de cualquier forma, de cualquier forma. Me acuerdo que en la época precisamente de Salinas de Gortari, cuando ya no tenían explicaciones, lo último que ocurrió fue que fueron a buscar a una, ¿cómo se llama?, medio bruja, a una señora de esas que, medium, para saber dónde estaba el cadáver de un personaje que habían matado, ¿sí? O sea, así, igual que la sangre de Xochitl ahorita, fueron una serie de ridiculeces. Luego Salinas de Gortari terminó en un cuartito haciendo huelga de hambre. Yo me pregunto, ¿y por qué no hizo la huelga de hambre en su casa? ¿Por qué fue a buscarse un cuartito ahí a Torreón, creo que fue? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no fue y lo hizo en su mansión? ¿Sí? No, pues todo es espectáculo. Todo es espectáculo. Para la derecha no hay ideales. Hay espectáculos para entretener a la población que considera estúpida, ¿sí? Mientras ellos sacan provecho de otras cosas. Bueno, en estos momentos, como las cosas no le han ido saliendo a la derecha, pues empiezan a inventar otras cosas, y ahora sí van directo, ¿sí? Ya no les ha servido ni la sangre de Xochitl, ni que si vendía gelatinas, ni que si era indígena, ni que si la señora es muy simpática y muy bonachona diciendo vulgaridades, etcétera. No tiene un proyecto, pero dice que va a abrir una carcelota así como Bukele, pero no es Bukele, y que la ley es la ley, pero no es Calderón. En fin, todas estas cosas nos están haciendo dañar, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿por qué nos dejamos engañar? ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que el miedo que siente una persona por cualquier cosa, por el chupacabras, porque se va a acabar el agua, que porque va a venir el comunismo, que porque nos van a quitar nuestras casas, porque van a cambiar el artículo 39 para que no haya propiedad privada, y resulta que en la Constitución no hay ningún artículo 39. En fin, todo eso nos van metiendo el miedo, ay, el COVID, y la gente, entonces no hay vacunas, y entonces esa vacuna que es cubana no sirve. Miedo, 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 miedo. La gente aterrorizada al final quiere que alguien haga algo, sea lo que sea. En el caso, por ejemplo, con Bukele, pues la gente, no, es que ya es hora que metan a todos a la cárcel, todos los malos. Ajá, violando todos los derechos humanos. Resulta que Bukele creó una supercarcelota como la que quiere hacer Xochitl, y entran ahí jóvenes desde los 12 años,
basta con que una vecina o vecino o alguien diga que medio cree que vio que estaba haciendo algo malo. No hay juicios, no hay derecho a un proceso como debería ser, como dictan los derechos humanos, que no creó López Obrador, por cierto. Pero entonces siempre estamos con ese miedo, ¿no? ¿Por qué nos produce miedo? ¿O a qué tipo de gente le produce más miedo? A la gente que ni se informa ni quiere informarse. Esto, esto no es solamente un proceso precisamente individual. Lo que buscan es socializar el miedo, porque entre más socializado sea el miedo, acuérdense que en la pandemia mucha gente iba y atacaba a los médicos. ¿Por qué? Porque creían que los médicos les iban a llevar como porque eran malditos, porque eran malignos, nos iban a traer los virus cuando ellos estaban atendiéndolos. O que el doctor Gatell no nos dejaba poner el cubrebocas, jamás nos impidió comprar un cubrebocas. O sea, nadie te quitó el derecho de ponértelo, nadie te quitó el derecho de quitártelo, porque a nivel institucional, y no hablemos comercial, a nivel institucional, el doctor Gatell le explicó lo mismo hace 4 años que lo que explicaría hoy. Un cubrebocas mal puesto, y si no te lavas las manos, y si estás hablando y te quitas eso porque para que te oigan bien, y si sales y está todo saturado, pero fuiste a comprar el elote porque pues se te antojó y ni modo fuiste y llevaste tu medio tapabocas aquí, o en fin, ¿no? Nunca aceptamos la responsabilidad personal de no habernos informado. Bueno, no me voy a alargar hoy. Yo lo único que quiero es que ustedes mediten sobre el miedo, sobre qué nos produce el miedo y si realmente somos capaces de razonar nuestro miedo y si además somos capaces de buscar quién genera el miedo y qué busca al generar ese miedo. Yo no quiero orientarlos, yo quiero que lo analicen, que se analice, que lo reflexione. Es como un niño que le tiene miedo al coco y nunca lo ha visto, o tiene miedo que le pongan una inyección. Bueno, pues a lo mejor hay que decirle, sí, te va a doler, pero es peor que te pase esto. Pero en este caso, realmente pregúntense si lo que está haciendo López Obrador por el país es generar violencia. Porque uno escucha la televisión, uno escucha a Xochitl Gálvez y resulta que este país está cayendo en pedacitos. Pero yo salgo simplemente aquí abajo a mi casa. Aquí hay varios negocios, vivo en una calle principal donde hay varios negocios, están saturados de clientes. Yo no veo el miedo por ningún lado. No significa que no haya lugares que estén produciendo problemas. Y no significa que lo que ocurrió hoy en Palacio Nacional no sea un acto cuasi o casi terrorista. ¿Por qué? Porque alguien que se mete a la fuerza a romper una puerta del Palacio Principal, el Palacio de Gobierno, teniendo al presidente adentro, es un acto de que puede llamarse incluso casi buscando un magnicidio. Y eso sí, no cuando lo dijeron con Xochitl Gálvez, el presidente, si al presidente le hubiera pasado algo, eso se llama magnicidio. ¿Qué más quieren hacer los panistas, los priistas y los de el PRD? ¿Qué quieren? Que se desate una guerra en nuestro país, una guerra civil. Pues no, porque la mayoría estamos con López Obrador, a menos que ellos estén apostando a que Estados Unidos nos invada, como invadió Afganistán, como invadió Irak, como invadió Gaza a través de Israel, y como ha invadido el tío Caimán, que dice, vuelvo a repetir, tío Caimán hablaba inglés y andaba por todo el mundo. Y a cada sitio que iba metía su colmillo inmundo. Muchas gracias, yo soy Elizabeth Alcalá y si te gusta, coméntalo y compártelo.
Esto es Politizando por Terracería. Muchas gracias.